¿Qué hace referencia a lo que está aquí, la letra P? ¿Quién recuerda? La letra U, digamos M. O sea, es potencia. Correcto. Nosotros le llamamos prefijo, que también ese prefijo tiene un valor exponencial, ¿cierto? Digamos el micro, ¿a qué es igual ese valor exponencial? ¿Quién recuerda? En la tabla. 10 a la menos 6. Correcto, 10 a la menos 6. Recuerden que hay una tabla. Esperen a ver si yo la tengo por acá. Voy a volverlo a relacionar. Sí, es que en el caso fui yo el que pregunté como tal, el que mandó la imagen, ese P, sí, como tal es un prefijo, pero no recuerdo a qué hace referencia ese valor. En la tabla, ya estoy buscando la tabla para aclararle su duda. Listo. Espere que no la encuentro. Mire, voy a relacionar aquí la tabla. Acá arriba para no dañar esto. Bueno, ahí inicié como no era, ¿no? Primero, mire. Acá hace referencia a la P, mayúscula. ¿Quién ahí lo está viendo? ¿Quién me Sí, ayuda? señor. Pico, 10 a la menos 12. Hace No, referencia no, a pico. mayúscula. P mayúscula. Abreviatura. Beta. Beta, 10, correcto. 10 a la 15. 10 a la 15. Entonces, el que me preguntó, compañero que pregunta, quiere decir que P es 10 a la ¿qué? A la 5. Y pico es a la menos 12. ¿Sí? Pronto ahí para aclarar esa parte. Entonces, con esa tabla podemos resolver, digamos, la primera parte. Bueno, aquí inicié, digamos, como no era. Recuerden que hay una parte teórica y la parte de los ejercicios. Ustedes, si seleccionan la parte, el estudiante A, deben desarrollar todos los ejercicios correspondientes al estudiante A. ¿Listo? Digamos, el ejercicio 1, pues deben realizar el estudiante A con las indicaciones que le dan ahí o los números que le dan ahí, ¿sí? O los valores también. De todas los ejercicios deben desarrollar el ejercicio A, ¿sí? Para dejar eso claro. Recuerden, la presentación es una presentación en línea. Debe hacerse en inglés. Listo. Unas presentaciones muy buenas, pero le faltó fue colocar el idioma inglés, recuerden. ¿Sí? Miren, aquí mismo le dice idioma inglés. De pronto algunos no leyeron bien y la hicieron en español. No, es en inglés. Bueno, teniendo claro esa parte, aquí la primera pregunta que nos hacen es, o el primer ejercicio dice, calcule la corriente mediante la ley de Ohm, sabiendo que M voltios y N ohmios. ¿Qué deben hacer ustedes con la configuración, con los ejercicios que ustedes y el estudiante que hayan elegido? Ustedes van a hacer el proceso. Yo vuelvo y les digo, yo hago el proceso con ejercicios diferentes, con valores diferentes. ¿Por qué? Porque no puedo ponerme a hacer aquí todo ese poco ejercicio, ¿no? Voy a colocar que M, hacer igual, voy a colocar que 15, ¿sí? Y N es igual a 5. Voy a colocar así. Listo. Ustedes, yo lo voy a hacer así, pero ustedes lo van a hacer. No, voy a colocar otro número porque ahí el 15 está y después dice, no, que el profe colocó el número que yo tenía. No voy a colocar 25. Y aquí no hay 5, no hay 5. Listo. Ahí no hay discusión alguna. Pero ustedes recuerden que el valor está acompañado de su respectivo prefijo, ¿no? Entonces ustedes sí deben hacer con exponentes. Su resultado va a ser totalmente diferente. Yo lo voy a hacer de esta manera por los tiempos también. Pero ustedes, recuerden, ya tienen la tabla ahí a la mano y van mirando para cuando hagan el proceso en la calculadora les quede bien. Entonces, me piden calcular la corriente por la ley de Ohm. ¿Cuál de estas dos fórmulas debo utilizar entonces? Vamos a hacerla aquí más práctico. Yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo a ver qué tal. ¿Cuál? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Correcto. Resistencia. Sí. Algunos le llaman resistores,
Bueno, ustedes como lo tengan presente, lo importante es que se entienda qué deben hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Reemplazar estos valores. ¿Sí? Bueno, primero voy a mirar qué es M. M es voltaje. Entonces aquí le voy a colocar voltaje para no confundirme. Y 5 es ohmios. Bueno, otro que de pronto me di cuenta cuando ustedes estaban haciendo los ejercicios, que ustedes no lo realizaron con editor de ecuaciones. Entonces también deben tener presente eso. Deben hacerlo con el editor de ecuaciones. Miren que yo todo se los hago con editor de ecuaciones y a su vez también algunos no colocaron unidades. Entonces, al no colocar unidades uno se pierde, uno no sabe qué están cancelando. Entonces, deben colocar las unidades correspondientes. ¿Listo? Entonces, digamos voltaje, entonces ya es 25. Señor, Una preguntita, qué pena, para sacar una duda. Yo en el señor, caso mío tengo estudiante C, ¿no? Entonces sí, el señor. estudiante C en la tabla es M igual a 20, M minúscula y N igual a 15K. Entonces el 20M se trata de 20 milivoltios y el 15 de kilovoltios, Kiloohmios. kiloohmios, perdón. ¿Sí Sí, está señor, correcto? correcto, correcto. Muy buena pregunta y es válida. Sí, porque Muy bien. tenía una duda ahí y la verdad, yo hice ese ejercicio, esa manera de ejercicio, porque en la realidad Sí, es esos correcto, voltajes son muy, muy pequeños y no son correcto. aplicados a una cosa real, en este caso que hice en el caso mío que hice un microondas, entonces un microondas Sí, no sí, sí. podría funcionar esa manera de ejercicio entonces. Sí, señor. Lo que pasa es que yo lo hago más que todo digamos, para que ustedes se acostumbren a utilizar prefijos. Pero esa pregunta que usted está haciendo es muy válida y esa apreciación también. Sí, está en lo correcto usted. Sí, Sí, porque yo lo decía, pues como estudiantes y a la hora de llegar a ser profesionales, ¿correcto? sí, sí, señor. No daría, porque pues yo caí en cuenta de eso porque decía que un microondas con ese, yo por eso Ujú. dudé de que me estaba quedando bien el ejercicio. No, no, yo más que todo lo hice con ese fin, para que ustedes se vayan familiarizando con los prefijos, porque usted sabe que, digamos, los circuitos, todo, su mayoría, más que todo, el amperaje son pequeños, ¿cierto? O según lo que vayamos a usar, ¿no? Es como para que ustedes vayan acostumbrándose. Bueno, acá hay una G que significa giga, sí, nano, micro, mili. Más que todo en ese sentido. ¿Listo? Ah, está correcto, sí, porque le cuento que yo sí lo dudé, que me estuviera quedando mal, porque pues en la práctica eso no daría un microondas y yo lo fuera a hacer ¿No? con eso, no daría, no Y, enciende. y sabe que es algo que es bueno también que usted está, digamos, investigando y se está dando cuenta de las cosas, que eso es lo bueno también, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿esto cuánto me daría a mí? Solo vamos a calcular aquí la corriente. ¿Cuánto daría? 25/5 en este caso. 5 5, correcto. ¿5 qué? La corriente, las unidades de la corriente amperios, es 5 correcto, amperios. 5 amperios. Vuelvo y repito, para mi caso, ¿no? A ustedes les va a dar valores diferentes. A ustedes le van a dar valores exponenciales y demás, ¿listo? ¿No? Para que lo tengan claro. Voy a ver si esto mismo me sirve para abajo, para no estar cambiando valores. El segundo. Esto es mucho de ir reemplazando y ir analizando, ¿listo? Bueno, voy a volver a colocar los mismos, pero no sé si 20 acá hace referencia. Entonces, miren, bueno, no hay preguntas sobre el primero. Ya podemos seguir. Bueno, me imagino que no, porque ya están aquí. Bueno, me imagino que no hay preguntas. Este es el segundo. Entonces vamos a ver, dice, un horno microondas de M watts requiere para su funcionamiento una corriente de N amperios. Determinar la resistencia que tiene el dispositivo, el voltaje de la fuente de suministro o que suministra la fuente. Vamos a ver, entonces nos piden la corriente y el voltaje. Aquí les dan unas fórmulas, ¿sí? Que deben. Entonces, primero identifiquemos. M está en vatios, ¿sí? O en watts. Entonces voy a colocar aquí la W y dice que N está en amperios. Entonces voy a colocar aquí amperios. ¿Sí? Bueno, ahí no se repiten, ahí están intercalados, no hay problema. Entonces dice
calcular la corriente. Entonces, miren, aquí dan las fórmulas de watt o de potencia, ¿sí? Como quieran hacerlo. Entonces, nos dan potencia y nos dan amperaje. ¿Con cuál de estas dos fórmulas debemos hacerlo? Con esta, ¿cierto? Con esta fórmula. ¿Por qué? Porque primero nos piden calcular la resistencia. Y el enunciado nos da corriente. Voy a colocar aquí, entonces voy a cambiar para que nos... Corriente nos da corriente y nos da potencia. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un despeje de esta fórmula para poder desarrollar bien este ejercicio. Tomamos ecuaciones, nos vamos al despeje de la fórmula. ¿Sí? Entonces, como la corriente está aquí multiplicando, pasa a dividir, entonces quedaría así. Potencia, ¿cierto? Corriente está multiplicando, pasaría a dividir. Igual a resistencias. Nos piden la resistencia. Entonces nos vamos. Resistencia. ¿Listo? Aquí por orden, o sea, como por ser un poco más ordenado, yo puedo pasar la resistencia al otro lado del igual, que no hay ningún inconveniente. Me queda bien el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Pues ahorita voy a reemplazar. Ahora voy a reemplazar los valores tanto de potencia como de corriente. Entonces ahí lo podemos hacer con paréntesis para que quede un poco más, se aprecie mejor. Aquí la corriente también. Entonces aquí, yo sé que algunos van adelantados. ¿Cuánto nos daría esto? Un ohmio, profe. Uno, sí, 5 por 5, 25. Tiene toda la razón. Un, en este caso, ¿no? Bueno, repito, en el caso de ustedes, pues los valores van a ser un poco diferentes. Bueno, la letra nos aprecia mejor. Entonces, en este caso me daría un ohmio. Ya hicimos la parte A. La resistencia ya la calculamos. Ahorita nos pide calcular el voltaje de la fuente. ¿Cómo calculamos ese voltaje? ¿Quién se anima a decirme algo? ¿Quién se anima a decirme cómo se calcula ese voltaje? ¿Con qué fórmula lo podemos hacer? Para que sea más rápido. Podemos hacerla con esta que está aquí de potencia o podemos hacerla con la que está acá arriba. Que el voltaje va a ser igual a la corriente por resistencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos corriente y ya tenemos la resistencia. Le vamos a reemplazar esos valores de corriente, corriente, dijimos que era 5 amperios y resistencia 1 ohmio. Eso nos daría, ¿cuánto? 5 voltios. 5 voltios, correcto. 5 voltios. 5 voltios para este caso. Listo. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? Estos son, digamos, un poco más trabajables porque es saber aplicar la fórmula. ¿Sí? Tutor, esta no sería la misma fórmula de potencia y es diferente. No es diferente. Esta fórmula es diferente. Mira, voltaje igual a corriente por resistencia. Potencia es igual corriente al cuadrado por resistencia. ¿Sí? También hay otra fórmula que es potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Son totalmente diferentes. ¿Listo? Ah, ok, ok. Muy bien. O sea, con cualquiera de esas fórmulas se puede trabajar. Correcto. Si usted quiere también de esta fórmula, puede despejar el voltaje y debe darle también 5 voltios.
sino que yo lo hice para combinar la fórmula para que ustedes vieran que el proceso debe ser el mismo, ¿listo? Por cualquiera de las dos debe darle el mismo resultado. No sé si tienen alguna otra pregunta o vamos bien hasta el momento. Si quieren me copian en el chat para yo revisar y seguimos. Bueno, yo voy a proseguir porque ninguno tiene preguntas, ¿listo? Bueno, digamos, aquí está la parte, digamos, donde ya no vamos a encontrar con los circuitos. Siempre los circuitos parten de dos: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Esos son los dos. Cuando uno está, o ustedes que están estudiando electrónica, telecomunicaciones, audio, los primeros circuitos que ustedes deben hacer para entender un poco sobre lo que es el montaje de circuitos es uno en serie y uno en paralelo. Y esto lo vamos a hacer acá. Y luego vamos a hacer un circuito mixto, que es la combinación tanto de serie como de paralelo. Estas combinaciones van a ser así. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Aquí nos piden de resistencia, bueno, alimentadas con una fuente de voltaje, se conectan en serie. Determinar el voltaje, la corriente y la potencia en cada resistencia, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer eso? Determinar el voltaje, la corriente y la potencia de cada resistencia, es decir, la resistencia en R1, en R2 y en R3. Y agregar el esquema del circuito. Ya ustedes no tienen que agregar el esquema del circuito porque ya ustedes lo tienen aquí hecho, ya está realizado. O si ustedes lo quieren hacer, si quieren comprobar por algún simulador para ver si les dio los mismos voltajes, pueden agregarlo también, que no hay ningún inconveniente. Aquí lo importante es hacer bien el proceso, ¿listo? Entonces voy a colocar, voy a traerme estos mismos valores que tengo acá y ya cambio los demás. Entonces voy a hacerlo porque este me va a servir tanto para el tercero como para el cuarto. Voy a copiar un momentico estos para poder cambiarles. Entonces aquí voy a colocar 25, 5, 32 y un voltaje de, digamos, de 18. Voy a dejarlo así. Bueno, cada uno, pues recuerden que es ohmios, ¿no? Miren, aquí arriba les dice ohmios, ¿cierto? O sea que no está en K, no está en nada, no está en otras unidades, sino que son ohmios normales. Ohmios, ohmios, ohmios. Y, pues 31 voltios, voy a dejarlo. 310, 18 es como muy grande. Entonces, teniendo aquí, ya tenemos aquí el ejercicio, ¿sí? Tenemos el ejercicio para poder desarrollar el mismo. Bueno, entonces el ejercicio nos dice, calcular, determinar el voltaje, la corriente y la potencia en cada resistencia. Es decir, tenemos que hallar voltaje en R1, en R2 y en R3. ¿Quién de pronto se ha adelantado y ha leído el voltaje es el mismo en serie o la corriente es la misma en serie? La La corriente es la misma en corriente, serie y el la voltaje es corriente igual la en misma paralelo. serie. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la El misma voltaje se corriente divide. y correcto. El voltaje, es decir, estos 31 voltios se va a dividir entre estas tres resistencias. Se van a dividir entre estas tres resistencias. Entonces, lo primero que debemos hacer es la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general cuando están en serie es que Voltaje por resistencia total. casi, pero yo me refiero cuando están conectados en serie para calcular la resistencia total. La suma de R1 cada más una, R2, la suma. R1 Ah, más la R2 suma de más todas las R3. resistencias. Correcto, muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo. La mayoría está lo que querían en circuito, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacerlo, tengan paciencia porque pues estoy aquí con el teclado. A mí me gusta hacer este paso a paso para que ustedes lo hagan cuando hagan su proceso, ustedes también sepan y usen el editor de ecuaciones bien listo. Bueno, son tres resistencias, ahí está la suma. Bueno, en algunos textos, también eso también hay que aclararlo,
Dicen que resistencia equivalente, ¿no? Que es lo mismo que resistencia total, ¿no? Les aparece así. Entonces, esto es igual o semejante, ¿listo? Te voy a llevármelo para acá y voy a reemplazar los valores de las resistencias para calcular cada una de ellas. Y 5, 5, 32. Está ahí. Bueno, ahí me daría. Listo, ¿cuánto me daría eso? 62, 68 ¿no? ohmios. 62. Ah, 68. 62. 62, ¿cierto? 62, sí, profe. Bueno, ¿por qué calculé la resistencia total o la resistencia equivalente? Porque para poder calcular la corriente total del circuito, debo reducir el circuito cuando es un circuito mixto, ¿cierto? Entonces, por eso la calculé, ¿sí? Por eso me tocó reducir el circuito, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a calcular la corriente total. ¿Cómo voy a calcular la corriente total? Con la fórmula que ya tenemos aquí previamente, con la fórmula de la ley de Ohm. ¿Qué corriente? ¿Sí? ¿Qué corriente va a ser igual? Voltaje sobre resistencia total. Correcto. Entonces voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan ahí presente. De total, voltaje total, ¿sí? Voltaje total y resistencia total, ¿sí? Ahorita voy a reemplazar. Listo, entonces voy a colocar aquí, ¿qué? Ah, no, acá esto. Voy a bajarlo. Entonces el voltaje total para mi caso es 31 voltios, ¿cierto? 31 voltios. Y sobre, pero lo puse donde no era, aquí. Aquí, sobre 62 ohms. Entonces ahí sí, porfa, me colaboran cuánto da eso. Voy a hacerlo yo igual. 0,5 0,5 amperios. amperios, correcto. Listo, mire, listo. Entonces aquí ustedes deben hacer algo particular porque a veces no lo hacen y uno pues queda perdido, ¿no? Ustedes me acaban de decir que la corriente es la misma, ¿no? Entonces ustedes al decirme eso, ustedes van a hacer lo siguiente para que les quede bien el ejercicio. Corriente total va a ser igual. Como son tres resistencias, ustedes van a hacer esto. Miren, esto es lo que yo quiero que hagan. Y R1, ¿sí? Va a ser igual a IR2 y a IR3, ¿cierto? Vuelvo y repito porque la corriente es la misma en un circuito en serie, ¿no? Diferente voltaje. Entonces luego nos dice que calcular el voltaje, ¿cierto? Entonces ahí nos podemos traer esta fórmula porque los voltajes para cada valor de resistencia van a ser diferentes. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice la teoría. Pero quiero aquí colocarle para ir identificando. Ustedes pueden colocar corriente 1. Pues voy a hacerlo con cada uno. Ustedes disculpen ahí, pero tengan paciencia para explicar bien. Este me sirve. Y ahí sería R1. Eso, ahí R1. R1, ¿cierto? O sea, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces, la corriente, como vimos que era la misma, entonces aquí colocamos. Y en este caso nos dio 0,5. Y la resistencia 1 es 25. 25. Ahí me van ayudando con mientras que yo hago
Los demás, alguno que me colabore ahí con la fórmula, ¿listo? Este es R3, R3, R3. Listo. ¿Qué hago ahora? Pues reemplazar los valores, ¿cierto? Ya vamos a cambiar, la corriente sigue siendo la misma, entonces no hay lío. Ahí debemos cambiar es el valor de la resistencia. Entonces la segunda es 5 ohmios. Aquí voy a borrar esto. Y la otra de, ¿cuánto? De 32. 32. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Digamos, esta primer voltaje, ¿cuánto nos da? Sí, el primer voltaje. Por 25. Ahí 12,5. 12,5 voltios, ¿cierto? Sí, señor. El siguiente, 2,5 voltios. 2,5 voltios. Y el siguiente, 16. 16 es cerrado. Sí, señor. Bueno, 16 entonces voltios. miren, vamos a ver si nos quedó bien el ejercicio. La suma de estos tres nos tiene que dar el valor de la fuente, que es 31. Es 16, 12 y 2,5, 15 y 16, 31. Entonces vamos bien hasta el momento, ¿cierto? El ejercicio va bien. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Luego nos dice que la potencia, ¿cierto? El ejercicio nos pide potencia. Sí, la potencia. Entonces, previamente ya teníamos una fórmula de potencia, pero la traemos y la utilizamos. Aquí está la potencia, entonces voy a cambiarla para que ustedes vayan viendo y les quede bien el ejercicio. Esperen que aquí se me fue mal. Les quede bien el ejercicio. Potencia en la resistencia 1. Voy a cambiar también esto para no confundirnos. Y acá también. Aquí, corriente en la resistencia 1. Y aquí coloquemos R1. Ahora aquí está R. Y reemplazamos los valores. Mientras que yo hago esto, alguno porfa me va ayudando en los valores. La resistencia 1, ¿cuánto dimos que era? 25. 25. Igual. Aquí vamos a volver a copiar esto, pero vamos a cambiarle los valores. Voy a traer esta. La corriente es la misma. La segunda es 5. 5 y 32. 5 y... Esto mismo. La segunda, la última es 32. Porfa, ahí los valores. Sí, así está bien, ¿no? Sí. ¿Quién lo hizo ya? Que me ayude ahí con los valores. Para la potencia 1 es 6,25 vatios. Como 25 watts. Listo. La 2, porfa. 1,25. 25 watts. Ajá. Y la tercera son 8. 8 watts. Listo. Gracias. Entonces, mire, esto es lo que ustedes deben hacer para este ejercicio, para el tercero.
Calcular, primero deben reducir el circuito resistivo, me refiero con las resistencias. Calcular su resistencia total o equivalente. Luego debemos calcular la resistencia total, porque esa resistencia como un circuito en serie es la misma en todos. Por eso colocamos esta parte, que la resistencia total va a ser igual a la corriente que cae en la resistencia 1, en la 2 y en la 3. Luego vamos a calcular el voltaje, ¿sí? Sabiendo ya el valor de la corriente, porque eso era lo que nos hacía falta. Y de igual manera con la potencia. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O vamos bien hasta el momento? Vamos bien, tutor, vamos bien. Los demás, si no hablan en el chat, de pronto ahí para uno saber que todo está claro. Bueno, vamos a seguir Profe, una entonces. pregunta. Lo que pasa es que yo estoy Claro, haciendo acá mi ejercicio, mientras su merced está haciendo allá el ejercicio, yo estoy haciéndolo con mis valores. sí, Y su merced dijo que el voltaje total tiene que ser la suma de los voltajes de cada resistencia, ¿cierto? correcto. Entonces, yo acá en mi ejercicio me dieron números con decimales, ¿sí? Y al Sí, sumar los tres voltajes o sea, a mí me tiene que dar 25 voltios y sí. sumando los tres voltajes me da 24,9 voltios. Está ¿Está bien, bien? porque sí está bien, porque entre más decimales, más exacta la respuesta. ¿Listo? Ok, O listo. sea, Muchas gracias. bueno, sí, señor. Bueno, miren, la compañera de una vez está adelantando y eso está bien. Bueno, entonces voy a ir al ejercicio número 4, que es el que está en paralelo, pero como estos valores me sirven para ir adelantando, ¿listo? A ver, ¿dónde los coloco? Voy a colocarlos acá. Y en paralelo, entonces, ¿es el mismo voltaje o la misma o la misma corriente? El mismo voltaje, pero la corriente Mismo se divide. voltaje. Correcto. Voltaje. Entonces, ya tenemos el voltaje, ¿cierto? Entonces podemos decir lo siguiente, para adelantar procesos. Podemos decir no, lo vamos a hacer para que ustedes lo entiendan. Voltaje total, ¿cierto? Voltaje total va a ser igual a BR1, voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia, más hoy igual, 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 voltaje en la resistencia 2, igual, voltaje en la resistencia 3. Que eso a su vez es igual a, en mi caso, ¿no? Igual a 31 voltios. ¿Sí? Todo para que lo tengan presente. Igual a 31 voltios. Esta parte pues nos va a facilitar el proceso. Nos va a facilitar un poco el proceso. Porque aquí, ¿qué nos va a pedir? Aquí nos van a pedir determinar el voltaje, ya lo hicimos. La corriente de cada una y la potencia. Ya hicimos el voltaje, entonces nos falta la corriente y nos falta la potencia. Tráeme las fórmulas de la corriente. Aquí cambia un poco, ¿no? ¿Dónde está la fórmula? Ya lo cambio, sino que otra vez ya hago los cambios, ¿no? Corriente y voy a traerme una vez la de la potencia. Dice potencia, sí. Y potencia de cada resistencia. Entonces voy a traerme esta. Que está acá arriba para hacer más rápidos. O esta. Bueno, cualquiera de las dos me sirve. Ah, pues me sirve esta, ¿no? Esta me sirve para no para ahorrar tiempo. Voy a traerme eso, que eso me sirve. Esta me sirve para ahorrar tiempo. Listo. Listo. Ya tengo el voltaje. Entonces la corriente aquí se la voy a cambiar para que ustedes vean. Voltaje en la resistencia 1. Y resistencia 1, ¿cierto?
Listo, entonces ya tengo las corrientes, ahorita voy a reemplazar, listo. Tráeme esto mismo y voy a reemplazar los valores. En este caso sería el voltaje de la resistencia 1, pues como quedamos que todas las resistencias son las mismas, el voltaje, cuando está en paralelo, pues es el mismo, listo. 25, ahorita me editan los valores, listo. Pues. Déjenme hacer esto para poder adelantar. Cinco. Mal, aquí es 5 y aquí es 32. Sería 32. 32. A ver acá. $32. Hagámonos con. Ah, no. Para poder hacer el de la potencia necesito la corriente. Entonces, ahí, colabóreme aquí con estos valores, por favor. 6,2 amperios. Uy, a mí me dio 1,24. Pero es que está ahí 1 R1, es 31 dividido 25. 1,24. Ah, bueno, bueno. 1,24, sí, 1,24. Este es el que usted me está diciendo, ¿sí? ¿6, qué? Sí, 6,2, sí, señor. 6,2. 6,2. Ah, bueno, gracias. Y este 31 sobre 32. 0,96. 0,96. Eso, muy bien. Gracias ahí por el apoyo. Entonces, con estos valores sí puedo hacer ahorita las resistencias. Esto ahorita sí me puedo adelantar. Ah, y el último es 0,96. $25, 5 y 32. 25, 5 y 32. Igual, igual, igual. ¿Cuánto les da, por favor? $38,44, la primera. Listo, gracias. Yo hago la tercera entonces para que ustedes vayan ahí adelantando la segunda. Y corrigen si de pronto me queda mal, ¿no? Pero me dio 28,29 watts. La segunda, 192,2. 192,2. listo. Entonces, y la última sí quedó bien, ¿sí? Sí, señor. Listo, gracias. ¿Ya tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿O vamos bien hasta el momento? Bueno, espero que me haga entender bien, ¿listo? Bueno.